Buen día, Inge. A continuación les voy a presentar lo que es la configuración de las VLAN con dispositivos MikroTik. Aquí se tiene la topología en GNS3, donde se tiene dos dispositivos MikroTik. También se tiene tres VLAN, la VLAN 10, 20, 30 del un lado y de igual manera la VLAN 10, 20 y 30 del otro lado. Para esto se configura cada MikroTik. Primero se configura el MikroTik 1 por medio de máquina virtual. Como podemos ver, aquí se utilizan los siguientes comandos, que es interface VLAN, add name, donde se da el nombre de la VLAN, el número que va a corresponder y el puerto por el que se va a conectar con el otro dispositivo MikroTik. En este caso es el Ether 1. Cabe resaltar que en MikroTik el puerto, desde el puerto E0 se considera como puerto 1. Entonces, por ese motivo es que la interfaz con la que se va a conectar se le considera como el Ether 1. Asimismo para la VLAN 20 y la VLAN 30, ya que las tres van a pasar por medio del puerto trunker, que sería el Ether 1. Ya después se asigna un puente a esta interfaz que también se le asigna un nombre y después de eso se procede a asignar a cada VLAN su puerto Ether. Como podemos ver en la VLAN 10 tenemos el Ether 1 y el Ether 2, que al configurarse debería poner Ether 2 y Ether 3, como lo podemos ver aquí en consola. De igual manera para la VLAN 20 el Ether 4, para la VLAN 30 el Ether 5. Y esta misma configuración es lo que se hace en la consola del MikroTik 2. Se asigna la VLAN 10, 20, 30 que van a pasar por el Ether 1, igual su puente, y se asigna a cada VLAN el Ether que corresponde. En la VLAN 10 el Ether 2, 3, en la VLAN 20 el 4 y en la 30 el 5. Para realizar la comprobación de que estén pasando datos de una VLAN hacia otra VLAN, se procede a hacer ping. Como podemos ver, entre la VLAN 1 y la VLAN 2, la VLAN 1 tiene una IP de 172.17.10.2 y la VLAN 2 172.17.10.3. Después se procedió a hacer un ping para ver si existe conexión entre una misma VLAN y como podemos ver, sí existe. Después debemos comprobar si la VLAN 10 se conecta con la VLAN 10 del segundo MikroTik. Entonces, esto se conecta ya sea con la VLAN, por ejemplo, con la VLAN 6. Entonces, a esta le conectamos con el pin de la PC2 y la PC1. Y como podemos ver, tenemos conexión entre los dos. Asimismo, para la VLAN 2 está la PC3 del un lado y la PC7 del otro lado. Entonces, se asigna un pin a la PC7 que haga ping con la PC3 y como podemos ver existe conexión. Y por último la PC4 que es la VLAN 30 con la PC8. Entonces a la PC8 se le hace ping con la dirección IP de la PC4 que es 30.2 como aquí podemos ver. Y podemos ver que existe conexión. De esta manera podemos observar que los comandos funcionaron y que las VLAN y la transmisión de datos está funcionando correctamente. Muchas gracias. Buen día, Inge. A continuación le voy a presentar la configuración de VLANs mediante un switch arista y uno de marca MikroTik. Ya. Así se tiene la configuración en GNS3. Aquí tenemos tres VLAN, la VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 30 de acuerdo a cada color. Para configurar cada
cada dispositivo lo realicé por consola, por medio de máquinas virtuales. Entonces, primero se configuró Arista. Ya, aquí ya se encuentra configurado mediante el comando show VLAN. Podemos ver que se encuentran asignadas 3 VLAN, la VLAN 10, 20, 30, que los nombré como red 1, red 2 y red 3. Estas tres van a pasar por el puerto Ethernet 1, que es el puerto troncal, que sería E1, como podemos observar en GNS3. Y cada uno con su respectivo puerto. Este tiene 2, ya que contiene 2 PCs dentro de su VLAN. Aquí, como podemos ver, tenemos la configuración que básicamente se realizó, que es parecida a los comandos de Cisco, en donde se asigna para cada VLAN su nombre. Después, mediante el comando Interface Ethernet 1, se asigna el modo troncal, que es por donde van a pasar todas las VLAN. Mediante el comando switch port trunk allow, se asignan las VLAN que van a pasar, que en este caso son las 10, 20 y 30. Y después se procede a asignar mediante el comando interface ether 2 y respectivamente cada Ethernet 3, 4 y 5 a la VLAN que le corresponde. Eso en cuanto a Arista. Después se procedió a configurar el dispositivo MikroTik, igual por consola. Y para este utilizamos algunos comandos, como el primero, donde se asigna el nombre de la VLAN. Aquí tenemos VLAN 20, VLAN 30, anteriormente estaba la VLAN 10. Y se asigna cada VLAN por la interfaz Ethernet 1. En MikroTik se debe aumentar, por ejemplo, en GNS3 tenemos que el puerto troncal va a ser en MikroTik Ethernet 1, pero este Ethernet 0, perdón, es reservado, entonces empieza por Ethernet 1. Entonces a cada VLAN se le asignó que pase por el Ethernet 1, que va a ser el puerto troncal. Después se asigna un nombre para cada VLAN, y después lo que se procede a hacer es que a cada interfaz VLAN 10 se le asigna el puerto que se conecta. En este caso, como en MikroTik igual tenemos 2 PC dentro de la VLAN 10 que está por el puerto E1 y E2, este se ha asignado en la VLAN 10, como podemos observar. Después se asigna la VLAN 20, que está con el puerto Ether 4, y la VLAN 30 con el puerto Ether 5. Y eso con respecto a la configuración. Después se procede a hacer ping para comprobar la conexión. Y por ejemplo, aquí se asignó a la PC1 esta IP. Y a la PC2 la IP 192.168.10.30. Entonces, estas, como están dentro de una misma VLAN, deberían tener conexión. Y aquí se procedió a hacer el ping con la VLAN con la PC1, que deberían tener conexión. Y como vemos, sí tienen conexión. Ya. Para comprobar la conexión de una VLAN a otra, tenemos que en la VLAN 1, en la VLAN 10, perdón, está la PC1, PC2, PC5 y PC6. Entonces, entre cualquiera de estas se debería conectar. Entonces, a la PC6 se le asignó una IP que es 192.168.10.31. Y esta se conectó con la PC1, que es el 192.168.10.2, y podemos ver que tiene conexión. Asimismo se conectó con la PC2, que es 10.30, y al igual se obtuvo la conexión.
Ahora para la VLAN 20 tenemos la PC3 y la PC7. Entonces a la PC3 se le asigna una IP que es 192.168.20.2 y nos vamos a la PC7, igual se le asigna una IP y se hace ping con la PC3 que era 20.2 y como podemos ver se tiene una conexión. Y por último, la conexión entre la VLAN 30 es la PC4 y la PC8. Entonces, a la PC4 le asignamos una IP que es 192.168.30.2 y a la PC8 igual se le asigna una IP. Después se procede a hacer ping con la PC4 que ya lo habíamos mencionado y de igual manera se obtiene la conexión entre ambos. De esta manera se puede comprobar que la conexión por el puerto por el modo troncal está correctamente realizada. Muchas gracias. Buen día, Inge. A continuación le voy a presentar la configuración de un puerto Ether Channel con dos dispositivos MikroTik. Esta es la topología que se tiene en GNC3, donde constan de dos dispositivos en MikroTik, sus enlaces de Ethernet para el puerto Ether Channel y cada uno con sus respectivas PC, donde PC1 y PC4 conforman la VLAN 10, PC2 y PC5 la VLAN 20 y PC3 y PC6 la VLAN 30. Después se procede a configurar cada MikroTik por consola mediante una máquina virtual que se tiene aquí. Primero se utiliza el comando interface bounding para agregar el puerto Ether Channel, que se ha asignado con un nombre Ether Channel 1, donde a este puerto se le asignan los esclavos, como se lo llama, al puerto Ether 1, Ether 2 y Ether 3. Además se le asigna una IP, una dirección IP a la interfaz del puerto Ether Channel. Estos dos comandos se los pone en la consola de los dos dispositivos MikroTik. Después de eso, se procede a configurar las VLANs normalmente, en donde tenemos los siguientes comandos. En la primera parte se asigna el nombre de la VLAN, en este caso la VLAN 10, y que esta va a pasar por el puerto Ether Channel que ya se había creado, Ether Channel 1. Asimismo se hace con la VLAN 20 y la VLAN 30 para que las tres VLAN puedan pasar por un mismo puerto. Después de eso a cada VLAN se le asigna su puerto Ethernet para que así se conecte, por ejemplo, la PC1 con la PC4. Entonces, se asigna a cada VLAN su puerto, a la 10, a la 20 y a la 30. Es esta misma configuración se realiza en el dispositivo MikroTik 2. Igual se asignan las VLANs al mismo puerto Ethernet Channel y cada VLAN con su puerto Ethernet para que se pueda comunicar. Después de eso se procedió a hacer la comprobación haciendo ping entre las PC. Se asignó una IP. Esta IP, como se puede observar, a la PC1 y esta se debe conectar con la PC4 que igual se asignó una IP. En esta parte se realiza un ping con la PC1 y podemos ver que tiene conexión. Asimismo se realizó con la PC2. Se le asigna una IP a la PC5 igual se le asigna una IP y se procede a hacer ping con la PC2 y podemos ver que tiene conexión. Igual con la PC3 se hace conexión con la PC6 y podemos ver que tiene conexión. Así de esta manera podemos comprobar que
Las VLAN tienen conexión mediante un puerto Ether Channel. Gracias.